culpa. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que el Señor añada la bendición siempre a su palabra. El ser humano es uno con Cristo y otro sin Cristo. Independientemente de todos los estudios y todo el dinero que tenga o no tenga, es uno con Cristo y otro sin Cristo. Solo en Él somos libres. Podrá ir a un psicólogo, a un psiquiatra, a un locólogo, a lo que sea. Solo en Cristo somos libres de toda culpa. La culpa tiene que ver con acusación, con condenación, con esclavitud, con ataduras. El texto me dice que debo andar de acuerdo al Espíritu Santo. Su Espíritu y su palabra, la de Dios, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, en fe. Sin eso no puedes. Y en esa fe, en su Espíritu y su palabra, también en su gracia, tenemos salvación, tenemos libertad, permanecemos, permanencia. Hermanos, la iglesia eres tú, la iglesia se congrega, la iglesia permanece en lo que Dios habla para su pueblo. Y en esa permanencia Jesús le hablaba a los judíos en Juan capítulo 8 y les dice que el permanecer en su palabra les llevaría a ser sus discípulos. Y en el versículo 32 de Juan 8 le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad de Dios que está escrita es la que nos hace libres. Verdad de Dios, su palabra con su espíritu producen un rompimiento en nuestras vidas de aquello que nos ata, aquello que nos amarra, que nos liga. La palabra de Dios, pero tú tienes que permanecer, porque si no, ni la lees ni la oyes. Usted sabe que lo que le estoy diciendo es así. Hay un batallar, porque hay un batallar constante. Así haya llegado a los caminos del Señor, más batalla hay. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza caída en la persona, en todos, contra la que se batalla desde el espíritu de la persona. Entendámoslo. Ese batallar en esa naturaleza caída, debemos aprender nosotros que hay una conciencia en el ser humano que debe ser buena. Y hay unos valores en la persona que se practican que deben de ser esos valores morales que llama la sociedad. Deben haber unos principios cristianos en la persona que sigue a Cristo, porque el que sigue a Cristo tiene que tener principios de vida y deben de ser cristianos. Eso es
pensar, hablar y hacer de la misma manera. Tus acciones acompañan tus palabras tienen que ver con lo que tú piensas. Eso es lo que le agrada a Dios. Sencillito. Pero siguiendo a Cristo. Siguiendo a Cristo hay un batallar. ¿Qué tal que no lo sigas? Y entonces a veces creemos nosotros que solo con orar en casa y con decir que leo la palabra en casa me va a alcanzar. ¿Sabe por qué no te va a alcanzar? Porque si no hay un compromiso de iglesia, 2 días oras, al tercero no oras. Y crees que esas 20 segundos que oraste para la comida suman a la oración de todo el día. Para decir, oré más tiempo. Hermanos, si nosotros no nos comprometemos con nuestro Señor, difícilmente vamos a tener vida de iglesia. Y más difícil aún, seremos libres de culpa. La culpa es un problema universal. Universal. Todos pasamos por ahí. Aunque hoy hay una generación que no asume, usted lo sabe. Sin embargo, mucha gente está en condenación y en culpa. Dios ha permitido ciertas cosas por un propósito. Pero atención, con todo y que Dios permite cosas en tu vida, siempre te quiere libre. O sea, Dios no es que se agrada de que tú estés esclavo de una situación. No, Dios permite ciertas aflicciones, pero siempre te querrá libre. Y el que está en aflicción, está en cautividad, no necesariamente. Les voy a explicar todo esto en esta prédica. Presten atención. Y quiero poner un ejemplo. Hay una historia. Si usted me presta atención en esto, usted va a entender gran parte de la prédica. No se distraiga. Hay una historia de 2 niños, Carlos y María. Están con sus abuelos. A Carlos le regalaron una resortera, no sé cómo le dicen acá, una flechera, una china, eso tiene varios nombres. Pero usted sabe a qué me refiero, algo que tiene una liga de caucho tremenda y es así arqueado y uno le mete una piedra de este lado y jala. Una onda también, pero es que la onda es de lanzar así. Ok. Una resortera en venezolano caraqueño. Y el abuelo tiene unos patos. Carlos está probando con la resortera, apunta el pato a la cabeza, nadie lo está viendo y se le fue la piedra y mató al pato. Él cree que nadie lo está viendo, pero María, que es mirona, lo estaba viendo. Más tarde, después de comer, el abuelo le dice, María, por favor, lava los platos. Yo me voy con Carlos a hacer unas cuestiones en el carro.
Y ella le dice, no, abuelo, Carlos y yo hablamos de que él se iba a encargar de lavar los platos. Y Carlos la voltea a mirar y ella le dice, sí, tú sabes, mataste un pato. Y así al otro día, con otras cosas de la casa, María, tú, no, abuelo, Carlos se va a encargar. Carlos, ¿verdad que sí? Y pasó una semana y pasaron 2 semanas y ya Carlos no aguanta más. Y decide hablar con la abuela. Usted sabe que las abuelas son más consentidoras. A según. Abuela, resulta que yo maté el pato del abuelo, lo escondí en los matorrales y María me chantajea todos los días. Y la abuela le dice, Carlos, ¿tú crees que yo no lo sabía? Yo lo supe ese día, yo estaba en la ventana y yo conozco todo, le dice. Yo solamente he estado esperando a ver qué tiempo tú aguantabas con esa culpa, con ese chantaje. ¿Sabes cuántas personas llevan cargando en su espalda una culpa, el chantaje de las tinieblas, la acusación por no hablarlo? En la cruz, Cristo pagó un precio por ti. La clave en nuestras vidas es reconocer que hay un Dios por sobre todas las cosas, que es misericordioso, que es lleno de gracia. Y ahí entonces nos arrepentimos delante de Él. Porque la culpa es universal. Todos hemos pasado por ahí. Y cuando la persona se arrepiente, pegadito al arrepentimiento está el perdón. Y ahí le pone fin a la culpa. Ahora, estudiemos el sentido de la culpa. Porque la culpa tiene un sentido, o sea, en lo que se siente. La culpa es algo que acusa por un delito, por un error, por una falta que se cometió. Pero muchos quedan con la conciencia cautiva. O sea, en su conciencia quedan cautivos. La culpa esclaviza de diferentes formas. Unos no la admiten, pero saben que la tienen. Otros se van contra otro. Hay quien la justifica. Otros la sufren solos, calladitos. Y no es más bonito. Porque diría alguien, ay, pero ese por lo menos, sí, pero se está matando ahí. Está muriendo. La culpa es un sentimiento de tristeza, de dolor emocional, que conlleva a la irritación, a la ira, a la vergüenza, a la autoconmiseración, por experimentar la violación de ciertas reglas. Mete a la persona en la inseguridad, en la frustración, en el miedo al castigo.
Esa es la culpa. Tiene consecuencias terribles. Recuérdalo, es una atadura. Y la Biblia me enseña que una atadura es maldición. Hay una culpa teológica. Todos somos culpables. Todos hemos pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así lo dice la Biblia. Pastor, y entonces, pero en Cristo somos justificados. Por eso es que el ser humano es uno con Cristo y otro sin Cristo. Lamentablemente muchas personas, por no conocer de palabra, aún llegando a Cristo, siguen en condenación y en culpa. En Cristo, en su amor, en su gracia, en su obra, yo soy libre de culpa. Y hoy usted va a ser libre en el nombre de Jesús. Si hay algo raro por ahí, la culpa es algo muy personal. No es que yo te lancé la mía a ti. No, es algo muy personal. Cuando revisamos dentro de nuestra conciencia, la conciencia del ser humano es aquella donde está lo moral. Lo que más se parece a lo moral del ser humano son los 10 mandamientos. ¿Sabía eso? El cristiano y el no se rige más o menos por los 10 mandamientos, pero tipo fariseo, de apariencia. Pero esa es, digamos, como el termómetro. Pero cuando revisamos allá adentro de la conciencia, luchamos porque no somos tan santos o tan moralistas. Solo en Cristo, en su palabra, en su espíritu, soy libre de culpa. Tengo el testimonio. ¿Cuál? El Espíritu Santo testifica en mí. Así lo dice la Biblia. Gálatas 4, Romanos 8. Testifica en mí de quién soy hijo por seguir a Cristo. Todos nosotros fuimos visitados por Dios más allá de lo mal que nos hemos portado en esta vida. ¿Sabías eso? Porque alguno diría, oye, ¿cómo tendrá culpa aquel que está allá? Si tiene una cara culpable. Pero todos, Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El versículo me está diciendo que todos nosotros hemos sido enemigos de Dios. Sin embargo, fuimos reconciliados con Dios por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, nadie es más que nadie aquí en la tierra. Todos hemos pecado. Gracias a nuestro Señor Jesucristo y su obra,
yo estoy reconciliado con Dios. La ley moral debe estar en el corazón del hombre. La ley de Dios en su conciencia debe estar. Cuando tú buscas, debe estar lo que Dios manda. Ahora, oiga lo que dice Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, también sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hermanos, todos nosotros, el que estaba en la ley, el que no está en la ley, todos nosotros estaremos un día frente a Dios. Nadie es más que nadie. Gloria a Dios porque tú puedas conocer a Cristo y puedas ser libre de culpa por su palabra y su espíritu. Cada uno tiene su propio estándar, sus límites, y trata de no violentarlos. Cuando los sobrepasa, más culpa viene. Cada uno de nosotros tiene su propia regla, pero hay veces, chamo, te pasaste. ¿Y con quién estás hablando? ¿Con el espejo? Ay, yo no pensé que tú fueras así. Y el espejo le dice, no, así más. Gloria a Dios por su gracia, por su misericordia, por la salvación. Gloria a nuestro Señor. Es importante para el cristiano tener una buena conciencia. Pedro dice buena conducta. Primera de Pedro 3:16 dice el apóstol Pedro, teniendo una buena conciencia para los que murmuran de vosotros como de malhechores. Gente que habla de uno. Sean avergonzados los que calumnian tu buena conducta en Cristo. Usted sabe que usted no es monedita de oro y alguien va a hablar de ti no tan bueno. Pero serán avergonzados, dice Pedro, en la buena conducta que tú tengas, la buena conciencia. Y aquí nosotros debemos tener cuidado cuando evaluamos. ¿Por qué? Porque Dios le permite a unos unas cosas y a otros otra cosa. ¿Te has dado cuenta de eso? De que fulanito tiene esto y fulanito no. Que tal vez fulanito se puede tomar 3 cervezas, pero a ti, cuidado, porque tú medio chocas con la chapita. Y ahí nosotros tenemos que evaluarnos y cuidarnos. Tenemos una conciencia. Usted ve el pecado aquí y usted se va por allá. Pero hay a unos que son más tentados en una área que en la otra. Ahora, yo le agrado a mi Dios cumpliendo las leyes, la ley de Dios, la ley de los hombres. Es lo que dice Pedro, lo que está en la primera carta de Pedro. Y ahí nosotros, con el cuidado que andamos para no estar viendo tanto allá, sino vernos aquí. Porque si vemos mucho allá, vamos a caer en lo que le ocurrió al salmista en el Salmo 73:3, cuando dijo,
que había tenido envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mira, hermanos, a más de uno de nosotros nos ha pasado. Cuando vemos allá que fulanito, sin trabajar la mitad de lo que yo he trabajado, ya compró casa, y él ni ora, ni busca de Dios. Él es un tremendo muérgano o muérgana. Y ahí se enferma el corazón de la persona. ¿Se enferma? ¿Culpa? Hay culpa. El sentido de la culpa es enfermedad. Y el origen ahí, inapropiado. Oye, te agarraste un problemón para ti, una atadura por estar de mirón. Eso ocurre mucho. Hay convicción, convencimiento de pecados, porque alguien pudiera decir, bueno, pero es que yo no conocía mucho de Cristo y por eso me vino tremenda yuca. La yuca en Venezuela es una raíz de amargura. No, la yuca también es sabrosa comerla, pero aquí me estoy refiriendo a algo que está bien enterrado en el corazón. ¿Cómo vino? Y alguien diría, no, pero es que tú porque conoces la palabra y el Espíritu Santo te convence de lo que es malo. ¿Sabes que es malo y que es bueno? No, la Biblia dice en Juan 16:8 que cuando Él venga convencerá al mundo. No había venido el Espíritu Santo, Juan 16, pero vino en Hechos 2. Cuando Él viniera, ya vino, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que a todos nosotros, creyentes o no creyentes, el Espíritu Santo te ha mostrado en algún momento que es pecado, que está mal. Tú sabes que es así. La clave es, lo importante aquí es reconocer delante de Dios. Mire, cuando la persona reconoce, se arrepiente. Y si se arrepiente, pide perdón. Y ahí le pone fin. Muchas personas se preguntan, oye, ¿cómo le pongo fin a esto? Sencillo. A los pies del pastor, no. A los pies del cura, tampoco. A los pies de Cristo, allá voy y hablo. Señor, hice esto, hice aquello. Y hay algo a mí, algo aquí adentro que me está consumiendo. Ahí es donde el Señor quiere que tú vayas. La culpa, más que un hecho, es un sentimiento. Sí, Señor. Claro, y te acusan, las tinieblas te acusan, oyes voces, todo te acusa. En Zacarías 3 está Josué, el sumo sacerdote. Y está delante del ángel de Jehová. ¿Sabes quién es el ángel de Jehová? Jesús. Y él está delante. De un lado está Satanás, acusándolo de algo a Josué. Y Dios dice a través del ángel que Satanás no es quien para venir a acusar a Josué. Josué es un tizón sacado de las tinieblas. Y Dios dice a través del ángel, reprende a Satanás y le cambian las vestiduras,
le ponen vestiduras hermosas a Josué. Josué es un redimido de Dios. Y a través del ángel le dice: si anduvieras por mis caminos, si guardaras mis palabras, si permaneces en mí, Satanás no puede acusarte. Pero es que hay que andar por los caminos del Señor como lo dice su palabra. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy? No conoce lo que Dios habla, no lo conoce. Y por eso es que hay tanto engaño. Y por eso hay tanta cautividad. Y nos congregamos un domingo sí y 2 domingos no. Oye, si así oras, entonces oras un día sí y 2 no. Saquemos la cuenta. Terrible. Las consecuencias se van a ver. Y las tinieblas flotan las manos. Muchas personas, por el sentido de la culpa, se alejaron de Dios, dejaron de congregarse. Ahora yo pregunto, ¿a dónde va un enfermo? ¿A dónde iría un enfermo? ¿Un enfermo va a un médico? O el enfermo dice: no, yo no voy yo me voy a echar a morir. ¿Tú has visto eso? Quien está enfermo espiritualmente tiene que buscar de Dios. Pero hay veces, ¿no se ha dado cuenta que cuando usted no tiene hambre, a usted no le provoca ni cocinar usted cuando tiene decaimiento? Entonces, la persona va a decir: no, yo necesito a Dios, voy a predicarme yo mismo aquí. Llegas un momento que no puedes, porque apenas abras la Biblia, te duermes. Apenas vayas a orar, te duermes. ¿Te ha pasado eso? Cuando la persona llegó ahí, vamos, identifique, las tinieblas te tienen a fuego lento sin ser arroz. A fuego lento es que ya está casi listo yo. Entendamos, es buscar de Dios su palabra, el alimento. Mucha gente está en la lástima. Ay, hermanito. No, no es lástima. Ni autoacusación. Debilitándose en la fe cada día. Identifique eso. A los días dejan su relación con Dios. Mire, hermanos, mire a su derecha o a su izquierda. ¿Cuántas personas hoy las tinieblas lo sacaron? Eso ocurre en todas partes. Y tú le preguntas: ¿cómo? No, bien, bien, bien. ¿Qué bien? Nada. Bien para lo que lo está cocinando las tinieblas. Para volverlo nada. Entendamos. Miren, no es hacer muchas cosas. Obras. Las obras son importantes, pero no se trata aquí de hacer muchas cosas. No, es correr al dador de la gracia. No se trata de la obsesión de algunos. No es la intensidad que cansa del hombre emocional. No. Es en Dios en quien yo debo buscar. Obedecer a Dios es por amor. Si Él me dice que yo debo congregarme, es por amor a mi Dios y a su palabra, a lo que Él dice. Si yo debo orar, buscar de Dios, es por lo que la palabra de Dios me dice. Yo la obedezco. No es por culpa, no es por miedo, no es para que el pastor me mire, no es para sentirme bien, no.
Esto va más allá de lo que parece correcto. ¿Sabe qué es? Es conocer a Dios para aprender a amarle y ahí le obedezco. De eso se trata. Ese es el Evangelio. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Es sencillo, pero las personas lo hacen complicado. Muchas personas, sabiendo que son culpables de algo incorrecto para nuestro Dios, en vez de comportarse como un hijo de Dios, como una hija de Dios, desvían su proceder, lo desvían completamente. Excusas, no admiten, no sanan, no son libres y pueden perjudicar a otros, a la propia familia, a los hijos. Mire, un papá o una mamá que en este tiempo paren de conocer a Dios, paren de congregarse, las tinieblas van a liquidar no solamente a la persona, van por los hijos. Chequemos, es tiempo que nos chequemos, que hablemos con Dios. Hay situaciones que tienen que cambiar en nuestras vidas. David era un hijo de Dios, aunque fallara, y falló unas cuantas veces. Él era un hijo de Dios. En el Salmo 32, él expone su pecado con Betsabé. Aún no se había arrepentido. Y ahí dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron, perdió peso, aflicción de día y de noche. Se sentía en culpa y en pecado. Es tremendo como él narra su situación ahí. Quizás con miedo a la acusación. Él era el rey. Y lo que él le ocurriera afectaría a la nación. Pero usted sabe que algunas otras personas sabían lo que él hizo. No era bueno lo que él hizo. Y ahí, digamos que toda esa situación está haciendo desastres. Los efectos de la culpa hacen desastres adentro de la persona y afuera. Ansiedad, decaimiento, miedo. ¿Cuántas cosas vienen a la persona? Frustración, amargura. Y afecta no solamente a la persona o en la salud de la persona. Afectan la familia, afectan la economía, afectan el ministerio. Y ahí el enemigo aprovecha. Las tinieblas van a aprovechar siempre para trabajar con tres principados, que en el momento que el que conoce a Cristo baje la guardia, las tinieblas le están rondando y ahí le vienen tres principados con los que lo ataca. 1, el miedo. 2, la orfandad, la soledad. 3, el engaño. Cualquier cosa te engaña. A todos parecemos bobos. Todo lo creemos. Pero en lo que debemos creer, no. Cerramos nuestros oídos y nuestro corazón. Hasta que el rey David decidió. Dios había permitido unas cuantas cosas
aflicción en la vida de David. Dios lo permitió. No para que él estuviera en culpa, atención, no. Para que él corriera a los pies de nuestro Señor y Dios. Él decidió ponerle fin a esa culpa. Y David fue a los pies de nuestro Dios. Arrepentimiento para una buena conciencia. Porque todos nosotros tenemos nuestra conciencia. Y ahí nos evaluamos. Por la palabra de Dios aprendemos que la vida del cristiano es arrepentimiento. Oye, así de pecador es el cristiano, todos los seres humanos. Pero cuando llegamos a Cristo, aprendemos que en ese arrepentimiento estamos continuamente humillados delante de Dios, rendidos a sus pies. Esa es la vida del cristiano. El que diga, no, yo no puede. La persona que no confiesa, que no reconoce ante Dios primeramente, no se arrepiente. No se arrepiente. Y Dios va a intervenir de alguna forma, va a tratar esa situación de alguna manera para que se produzca un reconocer y un arrepentimiento. La raíz del problema es el pecado fortalecido. O sea, el pecado se fortalece. Hay que quebrantarlo, hay que debilitarlo. ¿Saben dónde se fortalece el pecado? Orgullo, soberbia, rencor. Esas tres cosas no dejan. La batalla es porque esas tres cosas nos dejan. Y alguien dijera, claro, es que no conocen a Cristo. No, en gente que conoce a Cristo. El problema es ese, que aún nosotros conociendo a Cristo y la libertad que Él nos da, hay pecado fortalecido en orgullo, soberbia, rencor. Todos hemos pasado por ahí, pero algunos no han salido de ahí. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es? Bíblicamente, en hebreo hay dos palabras, tud y nachan. Tud es regresar, nachan, dolor, regresar con dolor. Hay gente que para que regrese le tiene que doler. Bueno, así significa en hebreo. En griego, recuerde que el Nuevo Testamento está escrito en griego. En griego arrepentimiento es metanoia. Meta es mente. Noia, N-O-I-S, noios, es cambio. Cambio de mente. Muy parecido al hebreo. Regreso con dolor. ¿Usted quiere ver un ejemplo de alguien que regresó con dolor y que cambió su mente? El hijo pródigo tuvo que llegar a pisar fondo para regresarse. ¿Será que le dolió? Toca. Y en él hubo un cambio de mente. Por eso el retorno, el giro de 180 grados, eso es arrepentimiento. Pero de buenas a primeras la persona no quiere. ¿Tú crees que es mejor hoy
cualquier cosa antes de congregarse y escuchar una palabra que le liberte. No. Diría alguien, en Job también encontramos un ejemplo en Job. En Job ocurrió un cambio de mente, pero antes él pasó por una situación. Job pecó. Él llegó a pensar que Dios era injusto. Él tuvo una situación terrible en su vida y a su alrededor. Todo fue quitado, menos la mujer que le echó broma. Y en Job 42:6 dice, por cuanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Después de 41 capítulos, Job se arrepintió. No es que fuera un recontrapecador, pero en algo tenía que haber en él arrepentimiento. Hay quien debe hacerlo, pero no lo hace. No lo hace. Le pongo un ejemplo. Es como que una persona se haya comido un poco de cosas y le produzca como una indigestión y le vengan como náuseas y usted sabe que tiene que expulsarlo y hasta que no lo expulsa, ay, hasta que no lo expulsa, usted no está bien. Nunca le ha pasado solamente a mí. Así es, mira, cuando hay algo adentro que usted tiene que sacarse en lo espiritual, le produce adentro como náusea, pero hay quien no da el paso. En Job ocurrió. Es poderoso que podamos nosotros entender esto. Y cuando expulsas lo que tienes que expulsar, estás en paz. Reposo con Dios. Ese es el reposo con Dios. Cuando hay adentro basura, para afuera. Vamos. Sí, Señor. Arrepentimiento no es remordimiento, ¿no? Judas se dolió, pero no se arrepintió. Aunque devolvió el dinero, en él no hubo un cambio de mente. No lo hubo. Porque la Biblia no da testimonio de eso. No son las excusas, la autodefensa de la persona, las obras. No se trata de eso. Es el Espíritu Santo produciendo su fruto en mí. De eso es que se trata. No es sentirme bien. No. Voy a hacer esto para sentirme mejor. No, es estar bien. No confundamos las palabras. Estar bien es agradarle, glorificarle a nuestro Dios y Señor. Ese arrepentimiento no es parcial, no es un pedazo, no es selectivo. Esto sí, esto no. En la Biblia hay una historia en el libro de Números, cuando Balaam, el profeta de Dios, recibe una oferta de Balac de Moab para que profetice en contra de Israel, del pueblo de Dios, y le daban dinero. Y a medida que le ofrecían, entonces Balaam, no, sí, déjame ver, de Timmarí, de Doperibuí. En el Hijo de Dios no es así. Él estaba siendo selectivo.
Y así luego es la persona para reconocer esto, arrepentirse de esto, una parte, un pedazo. No es así, es arrepentimiento total. Hay personas que pudieran dar una muestra de cierto arrepentimiento, pero es para que le remuevan las consecuencias, tipo Simón en Hechos capítulo 8. Pero no es así. Dios quiere un arrepentimiento total en nuestras vidas. Él nos va presentando la película de nuestras vidas. Dios te lo va presentando a ti. Y claro que va a llevar tiempo. Pero el que sigue a Cristo, el que está en ese camino, el que guarda ese camino y anda en su camino como le dijo Dios a Josué en Zacarías 3, logra cumplir el propósito de Dios. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, esa iglesia era problemática, muy problemática. Ahí están las dos cartas de Pablo más grandes. Como Pablo le escribió, era como daban guerra. Y en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, Pablo les dice, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. El ser humano se confunde. A veces piensa que con tristeza, despechado, arrinconado, medio muerto, estoy más cerca de Dios. No es así. Hay una tristeza que viene según Dios. ¿Cuál? Cuando me quebranto a los pies de mi Señor. En alguna falta que yo pude cometer, pero lo estoy resolviendo a los pies de mi Señor. Ahí hay un quebrantamiento que viene después de la tristeza y ahí hay arrepentimiento. Y ese arrepentimiento te lleva a la salvación. Pero del otro lado, lo del mundo te lleva a la muerte. El arrepentimiento es un proceso. Óyelo bien. Por muchos años oí que el arrepentimiento era un suceso. No, ¿qué suceso? Es un proceso. La vida del cristiano es arrepentimiento. Tú no te arrepientes de una buena vez, de una vida de maldad. Pero a medida que el Señor te va presentando, tú te vas arrepintiendo. Y es un proceso que comienza en la mente. Hay un batallar duro, hasta que lo logramos, hasta que se produce. Hay un batallar, hay cosas que hay que ir dejando, ordenando, hasta que se produce. Es como un rompimiento en lo espiritual. El giro cambió la línea que llevaba. La persona iba en una línea, pero hay un giro al arrepentirse, hay un giro. Cambia la línea. Ahora hay una nueva dirección. Sin culpa, sin condenación. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice, arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es un proceso, lleva trabajo, bastante trabajo que lleva, claro que sí, pero es con el Espíritu de Dios, con su palabra. Solo no puedes.
debemos aprender, y es urgente que aprendamos, que la gracia de Dios no es barata. No, señor. Porque hay quien piensa que en la gracia de Dios tengo luz verde para pecar. No, la gracia de Dios no es barata. Ni es poco seria. No. No pienses eso. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecamos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice Pablo. Pregunta. Y dice, de ninguna manera. No pensemos que porque estamos en la gracia de nuestro Señor, podemos estar en libertinaje. No es eso. Yo cuento con mi Señor y su gracia y me acerco a Él, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente a la gracia de nuestro Señor, para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. No violentando, transgrediendo lo que la palabra de Dios me indica a mí para vivir. Yo no tengo que decirte a ti cómo vivir. Quien te lo dice es la palabra de Dios. Yo te predico la palabra. Tú decides qué hacer. No es con culpa ni con condenación. Es en su gracia, en la gracia de mi Señor, que yo tengo salvación. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, sin acusación, sin condenación. Identifiquemos, urgente, identifica al orgullo que pueda haber en ti. Hace daño, hace mucho daño en la mente, en el corazón del hombre. Y luego que identifiques el orgullo, que haya rompimiento en el nombre de Jesús, y con humildad entonces reconoces y te arrepientes. Ni víctima ni victimario. No, el cristiano, el Hijo de Dios, ya no es más víctima, ni tampoco victimario de nadie. No, Señor. Somos hijos de Dios, sanados, y ahora somos sanadores. Sin remordimiento, con arrepentimiento. Solo en su palabra enseñamos. En la palabra. No aceptes otra cosa que no sea palabra de Dios. Y con esa palabra llenamos nuestra mente, nuestro corazón. Con la palabra de Dios. Y mi espíritu, en el espíritu de Dios, ahí vences. No hay otra forma de vencer. En Dios tenemos perdón. Porque una vez que tú reconoces delante de Dios, que tú te arrepientes, continuo, pegadito está el perdón de Dios. Nunca pienses que lo que tú has hecho es tan grave para que no pueda ser perdonado. No, no pienses eso. Hay un rey de Israel que fue recontra malo, Manasés. Malo, más malo que la carne de chancho, para algunos, con los triglicéridos y el colesterol. Sin embargo, Manasés fue perdonado. ¿Y saben dónde está Manasés? En el árbol genealógico de Jesús. Y era malo yo.
Era quizás el rey más malo de todos los reyes. Más malo que aquel. No es bueno estar en negación. No es bueno eso. De huir. De estar huyendo. De argumentar. Ay, que no sé qué, que esto, que aquello. Lo que pasa que yo esto y que aquello. No. Eso no sirve. Eso no sirve. Es completar el proceso de conversión. Hay un proceso en nuestras vidas. Fuimos convencidos por el Espíritu Santo y ahora convertidos y luego convertidos, transformados. Para ser transformados tenemos que ser perdonados. Para que tú seas perdonado tienes que pedir perdón. Hay quien lo da como un hecho y no abre la boca. Mire, si la persona no reconoce delante del Señor, no se arrepiente. Y si no se arrepiente, ¿cómo es perdonado? El convencido es bueno y le gusta, pero hay que luego ser convertido. Cuando la persona es convertida, es cuando se arrepintió, cuando creyó, cuando se comprometió. El que dice, no, a mí me gusta eso, me gusta, pero yo no me puedo comprometer. Yo tengo que lavar, o tengo, no sé, tengo que tasear, o tengo que pegar bloque. No le estoy hablando del trabajo que tienes que hacer. Lo que pasa es que el comprometerse con Dios está por encima de todo. Quien no se compromete con Dios, no camina con Dios. No camina con Dios. Tenemos un llamado a hacer luz. Y en la aflicción hemos aprendido unas cuantas cosas. Y hay cosas que quedaron atrás. Pablo le dice a los corintios en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, lo viejo pasó. Pero es cuando tú te comprometes con Dios. Aquí todas son hechas nuevas. Pero tiene que haber un compromiso con Dios. Mucha gente se compromete con un político. Hay quien se compromete con un equipo de fútbol o de béisbol. Y es malo estar votando por alguien. Yo creo que no. Es válido. Y es malo aupar a un equipo tampoco. Eso no es malo. Malo es que esas cosas estén por encima de Dios y nos comprometemos con cualquier cosa y no con Dios. Mira, hermanos, Dios es soberano y Dios puede hacer de ti la mejor vasija. Para Él no hay imposible. Jeremías 18:1-4 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero y allá te haré oír mis palabras. Y me levanté, descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Sabe quién es esa vasija que de repente se pudo haber echado a perder? Pero Dios te dice hoy, yo puedo hacer de ti la mejor vasija. Solamente ríndete a mis pies, reconoce delante de mí, arrepiéntate de tus faltas y tendrás perdón de pecados. Y haré de ti la mejor vasija. Esa tiene que ser la vida del creyente. David, rendido a Dios,
El rey David, rendido a Dios, clamó por perdón de pecados. En el Salmo 51, versículo 1 y 2, ten piedad, oh Dios, de mí. Ten piedad, oh Dios, de misericordia, de multitud de piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de todo pecado. Un Dios conforme a misericordia, conforme a como está escrito en su palabra. Multitud de piedades, ese es mi Señor. Y David lo entendió. Entendámoslo nosotros hoy. El Señor está ahí, esperándote. Cristo fue a la cruz para liberarte, para sanarte. Habla con Él ahora. Dile al Señor tu situación. Primera de Juan 1, 8, 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tienes que confesar tus pecados a los pies de Cristo. Dios, por su Espíritu, está contigo ahora. Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. O sea, aquel que se quebranta a Dios, que contrita su corazón delante del Señor, hay salvación para él. Ríndete al Señor.